Inmaculada López Almela es una microbiota que estudió su grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Valencia. Posteriormente hizo un máster de Inmunología Avanzada en la Universidad de Barcelona y actualmente está en el último año de doctorado, gracias a una beca FPI en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC, en el Grupo de Ecología Microbiana, Nutrición y Salud. Su investigación se centra en el desarrollo de estrategias terapéuticas basadas en probióticos para tratar enfermedades metabólicas como la obesidad. Ahora voy a hablar sobre las prácticas e investigaciones. Algunas de sus prácticas e investigaciones fueron estas. Fue ayudante de la investigación durante 8 meses en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Moncada, Valencia. Su grupo de investigación fue Desarrollo y Cáncer. Hizo unas prácticas externas en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, en Valencia, durante 4 meses. Su tema de investigación fue la biología vascular. Experimentos. Ima hizo un estudio de 12 semanas para frenar la obesidad, investigando sobre la microbiota intestinal en ratones obesos. Ella estudió que en las personas obesas se producía un desequilibrio en la microbiota intestinal. Se dio cuenta que los probióticos como el yogur, cuando se ingieren, aportan microorganismos vivos que benefician a la microbiota. También se dio cuenta que la principal razón por la que se producía un desgaste de la microbiota era el uso de los antibióticos, que matan las bacterias malas y a la vez las buenas. Beneficios de estudiar una carrera científica. Desarrolla el pensamiento crítico. Para desarrollarlo hace falta conocer, leer, estudiar y cuestionar cualquier aspecto de la realidad. La ciencia es un factor clave para potenciar estas habilidades. Enseña a plantear soluciones. Todo proceso científico obliga a buscar soluciones desde varias perspectivas. Ayuda a resolver problemas cotidianos que nos pasan al día a día y nos entrena para tomar decisiones y buscar objetivos. El método científico. 1. Hacer una pregunta. 2. Observar y buscar información. 3. Construir una hipótesis. 4. Realizar experimentos. 5. Analizar el resultado. Y 6. Sacar conclusiones. Al investigar sobre Ima López Almela, nos hemos dado cuenta de que es muy interesante su trabajo, ya que buscar la cura de las enfermedades debe de ser muy especial y al encontrarla debe de ser muy gratificante. Con mucho esfuerzo y dedicación puedes cambiar el mundo. Tú puedes ser una de ellas.